El día de hoy vamos a estudiar las funciones homográficas, pero antes de mencionar o de estudiar las funciones homográficas, tenemos que hablar de una función que es mucho más grande que contiene a las homográficas. En este caso, son las funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Es una función que se puede expresar de la forma siguiente. Es decir, yo te voy a dar una función donde vos vas a tener, digamos, arriba un polinomio y abajo también un polinomio. Hacete idea que es una fracción, pero arriba y abajo son polinomios de cualquier grado. Es por esa razón que nos dice donde P y Q son funciones polinómicas. Nosotros ya habíamos estudiado las funciones polinómicas. ¿Qué estructuras tenían? Era, por ejemplo, un polinomio de grado 1, era un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3, de grado 4, de grado 5, etcétera, etcétera. Todos esos polinomios son funciones polinómicas, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando vimos el tema de límites, yo particularmente les daba una fracción. En sí no es una fracción, pero daba la sensación de que era una fracción, pero no les daba una función polinómica de grado 2, etcétera. En este caso, no se les llama fracción, sino se les llama funciones racionales, ¿sí? Funciones racionales. Cuando vos tengas numerador y denominador, se les llama funciones racionales. Lo que me interesa es lo siguiente, que ustedes tengan claro esto. Cuando les mencionen funciones racionales es porque arriba y abajo son polinomios de cualquier grado. Puede ser de grado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Sí? Dejo unos segundos para que terminen de copiar. Si pueden sacarle una captura, mucho mejor. Veamos algunos ejemplos para que se entienda mejor. Observen, el primer ejemplo, nos aparece una función racional, pero ¿cómo sé que es una función racional? Porque fíjate que arriba es un polinomio de grado 0. Ahora vos te preguntarás, pero yo observo el número 1. Isaya, ¿cómo decís que es un polinomio de grado 0 si no observo la variable x? Realmente la variable x sí está ubicado acá, pero es x elevado a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 siempre te da 1. Por esa razón, cuando ustedes vean únicamente un valor numérico, es porque es un polinomio de grado 0. ¿Sí? No necesariamente 1, yo te puedo dar el número 100, 200, 300 y todos ellos son polinomios de grado 0. Ahora veamos la siguiente función. Observen que arriba es un polinomio de grado 1 y abajo es un polinomio de grado 1. Es una función racional. ¿Por qué? Porque cumple con la definición que nosotros mencionamos anteriormente. Veamos el tercer ejemplo. Es otra función, pero fíjate que arriba ahora vos tenés un polinomio de grado 2 y abajo un polinomio de grado 3. Veamos más ejemplos porque uno puede pensar que únicamente arriba puede ser un polinomio de grado 0, de grado 1, de grado 2 y abajo puede ser un polinomio de mayor grado, ¿sí? Por ejemplo, acá, este de grado 0, este de grado 1. Acá son del mismo grado. Acá, este es menor que el de abajo. Veamos más ejemplos. Nuevamente, podés observar tres funciones más, ¿sí? Bueno, a todos les he llamado f evaluado en x, pero si quieres cambiarle el nombre, no hay problema. Lo podés llamar f, función g, función h, etc. Ahora, fíjate que en el primero tenés un polinomio de grado 3, ¿sí? Está ordenado, pero no está completo. ¿Por qué sé que
el numerador no está completo porque no aparece el término independiente. Por esa razón, el polinomio de arriba no está completo. Pero bueno, fuera de eso, me interesan los grados. Este de grado 3. Ahora, fíjate que en el denominador tenés un número. Entonces, si tenés únicamente un número, eso es un polinomio de grado 0. Veamos el segundo ejemplo. Es una función donde el numerador es un polinomio de grado 0 y el denominador es un polinomio de grado 2. Lo mismo con la tercera función. Es un polinomio, observen acá, es un polinomio de grado 5 y el denominador es un polinomio de grado 2. Creo que con esto ya cerramos la idea que si yo tengo una función donde arriba y abajo son polinomios de cualquier grado, son funciones racionales. Esa es la conclusión, chicos y chicas, ¿sí? Si yo arriba tengo polinomios de cualquier grado y en el denominador también tengo otro polinomio de cualquier grado, eso es una función racional. Hacete la idea que yo te pregunte en el examen oral, ¿no? A ver, mencioname una función racional, entonces vos podés inventar cualquiera. Arriba un polinomio de cualquier grado y abajo otro polinomio de cualquier grado. ¿Pueden ser del mismo grado? Sí, también pueden ser del mismo grado, pero digamos, como que eso se va en algunos casos a factorizar. Pero es preferible mencionar que sean de distintos grados, ¿sí? Bien. Recuerden que si tienen alguna duda, activan su micrófono. Ahora vamos al tema de hoy. Profe, Sí, decime. perdón, ¿puede ser un ejemplo de funciones racionales un polinomio de ambos, tipo denominador y abajo, los dos sean grado cero? Si se Perdón, entiende. a ver, perdón, como que se cortó un poco. ¿Arriba de qué grado es? Un ejemplo de funciones racionales pueden ser que ambos sean grados un polinomio de grado cero. Si arriba y abajo son polinomios de grado cero, no, porque mira, si arriba y abajo son polinomios de grado cero, entonces arriba y abajo es un número. Hacete la idea que arriba fuera, por ejemplo, esta función, ¿no? Suponete que arriba fuera 4 y abajo es 3. 4 sobre 3 es una fracción y eso ya no sería una función racional. Eso sería una función constante, algo que nosotros no hemos estudiado. Ah, ok. Gracias. De nada, de nada. Conclusión, arriba y abajo puede ser de cualquier grado, pero que sean distintos. Creo que con eso va a quedar mucho más claro, ¿sí? Que sean de distinto grado. Por ejemplo, acá, grado 3, grado 0. Grado 0, grado 2. Grado 5, grado 2. ¿Sí? Esas son las funciones racionales. Está perfecto la consulta. Veamos ahora las funciones homográficas. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Veamos primero la definición de una función homográfica. Una función homográfica está definida como el cociente de dos polinomios, donde el numerador es un polinomio de grado 0 o grado 1 y el denominador es un polinomio de grado 1. ¿Por qué mencioné primero las funciones racionales y no las funciones homográficas? Porque las funciones racionales es un conjunto más grande. Hacete la idea que las homográficas están dentro de las racionales, ¿sí? Entonces, las funciones homográficas son un caso particular de las racionales. Pero ¿qué lo hace distinto? En las funciones homográficas, como lo menciona la definición, arriba tiene que ser un polinomio de grado 0 o grado 1. Eso lo tenés que tener muy claro. Arriba puede ser un polinomio de grado 0 o grado 1, pero en el denominador el polinomio siempre tiene que ser de grado 1. A ver, una posible pregunta en el examen oral podría ser, ¿cuál es la diferencia entre una función racional y una función homográfica? Podría ser esa pregunta. Y vos tendrías que decir, bueno, o responder aparentemente lo siguiente, ¿no? Porque cada uno lo puede expresar con sus propias palabras, pero vamos a lo genérico.
Vos podés decir, bueno, Isaías, las funciones racionales arriba y abajo pues son polinomios de cualquier grado, pero en las homográficas arriba siempre tiene que ser de grado 0 o 1 y el denominador siempre de grado 1. ¿Sí? Y con eso ya está. Perfecto la respuesta, ¿no? ¿Podría repetirlo, por Sí, favor? sí, sí. Suponete que te pregunte cuál es la diferencia entre la función racional y la homográfica. Vos dirías lo siguiente. En las funciones racionales, arriba y abajo son polinomios de cualquier grado. Pero en las homográficas, arriba son polinomios de grado 0 o 1 y en el denominador, o sea, abajo, siempre es un polinomio de grado 1. Esa es la gran diferencia. Básicamente lo que está acá, ¿sí? Bien. Veamos la estructura que tiene una función homográfica. Observa, esta es una función donde arriba, bueno, esta simboliza cualquier número real, ¿sí? Podría ser 7, 8, menos 5, menos 6, etcétera. Y fíjate que en el denominador he escrito b por x más menos c. En los ejercicios ustedes nunca van a observar más menos. Yo he escrito más menos, ¿por qué? Porque en el denominador puede ser una suma o puede ser una resta, pero no puede ser ambos, como los ejemplos anteriores que nosotros vimos, ¿sí? Por eso yo escribo más menos. Ahora, la otra forma que tiene de manifestarse o de representarse las funciones homográficas es lo siguiente. Mira, arriba tenés un polinomio de grado 1 y abajo un polinomio de grado 1. He escrito más menos, porque dependiendo del ejercicio, en algunos ejercicios va a ser una suma, en otros va a ser una resta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero observad la diferencia con las racionales, como lo que había mencionado anteriormente. Polinomio de grado 0 y abajo de grado 1. Polinomio de grado 1 y polinomio de grado 1. Como podés observar, en ambos casos, el denominador es un polinomio de grado 1. ¿Sí? Siempre una homográfica abajo tiene que ser para que sea homográfica, perdón, para que sea homográfica abajo siempre tiene que ser de grado 1. Si abajo vos tenés de grado 0, grado 2, grado 3, deja de ser homográfica y llegaría a ser una racional. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a pasar en los exámenes si es que les llegara a aparecer preguntas con respecto a este tema? ¿Con este diseño o este otro diseño? Si vos observas otro diseño es porque ya es una función racional. ¿Sí? ¿A qué me refiero con otro diseño? Que arriba fuera de grado 2, de grado 3, ya cambia. ¿De qué otra forma te lo podría plantear una pregunta para examen oral? Podría ser que yo te muestre dos funciones y te pregunte cuál de estas dos es una función racional y cuál es una homográfica, y vos distingas. ¿Sí? Si lo tenés claro en la parte teórica, no vas a tener ningún problema. ¿Sí? Las funciones homográficas se pueden representar de dos maneras. La primera es de forma canónica y la segunda es de forma general. Estudiemos primero la forma canónica. Observen, en esta oportunidad he agregado un más menos d. Más menos d. Esta es una fracción, bueno, hagamos la idea, una fracción donde arriba es un polinomio de grado 0 y abajo es un polinomio de grado 1. Y lo único que yo estoy haciendo es sumando o restando un valor numérico. Recuerden que A, B, C y D son valores reales. Por más que yo sume o reste un término,
esto sigue siendo una función homográfica. Es decir, todo es una función homográfica, pero está en forma canónica. Grábense este diseño, más que todo este diseño que está acá. Es decir, en su machete, cuando ustedes armen su machete y arriba vos escribas funciones homográficas, tenés que tener, digamos, lo siguiente, forma canónica y forma general. Entonces, la forma canónica, escribís todo esto. Es el diseño. Donde B es distinto de cero. ¿Qué es lo que nosotros queremos que vos aprendas con respecto a las funciones homográficas? Lo siguiente, que aprendas a cómo encontrar las asíntotas verticales y horizontales, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad y el conjunto de cero de las funciones homográficas. Es lo que nosotros te vamos a pedir en los exámenes. ¿Sí? Es lo único. Eh, Ahora vos te preguntarás, ¿qué son las asíntotas? Cuando nosotros estudiamos límites, nosotros, en todo caso, yo te mencioné un concepto de límite. Te dije, cuando X se acerca a un valor determinado por la derecha y por la izquierda, ¿no? Por ejemplo, que yo te diga el límite de una función cuando X tiende a 2. ¿Qué significa? Cuando me acerco a 2 por la derecha y cuando me acerco a 2 por la izquierda. Pero ojo, cuando me acerco a 2 por la derecha, un valor muy cercano podría ser 2,1. Por la izquierda, 1,9. Pero ese número 2 participa como asíntota. ¿Por qué como asíntota? ¿Qué significa asíntota? Es que yo me acerco tanto a ese valor, pero nunca lo toco. Eso es lo que significa. ¿Sí? Me acerco tanto a ese valor, pero nunca lo llegas a tocar, nunca. Bien, esto también es muy importante, lo que les había mencionado. Vamos a aprender a calcular las asíntotas verticales y horizontales de una función homográfica. Primero vamos a comenzar con la forma canónica, que es a sobre bx más menos c, todo eso sumado o restado de. El diseño ya les mostré, quizás ahora es un poco confuso porque estamos viendo toda la parte teórica, pero con los ejercicios va a quedar muy claro. ¿Sí? ¿Qué ocurre si A es mayor a cero? Vos te preguntarás, eh, ¿cuál es A? A es el siguiente, lo voy a mostrar nuevamente. Recuerden que esta es la forma canónica de una función homográfica. Entonces, A es el que está arriba, ¿sí? Siempre. Para nosotros el que está arriba lo vamos a llamar A. Lo que pasa es que forma canónica es cuando yo acá te dé un valor. Esa es la forma canónica, ¿sí? Ojo que estamos estudiando la forma canónica, después vamos a estudiar la forma general. Entonces, si A es positivo, por eso yo he escrito acá mayor a cero, el gráfico de la función homográfica es el siguiente, o tiene este diseño por lo menos. Pero el gráfico de las funciones homográficas recibe un nombre, escríbanlo bien, hipérbolas. Se les llama hipérbolas. Mejor lo voy a escribir. Hipérbolas. Es como, por ejemplo, si yo te preguntara, si tenemos una función cuadrática cualquiera, ¿cómo se le llama al gráfico de las funciones cuadráticas? Parábolas. Y al gráfico de las funciones lineales, rectas. Al gráfico de las funciones homográficas, hipérbolas. Ese es el nombre que reciben. No descarten que eso también podría ser una pregunta. Y recuerden muy bien lo que había mencionado al comienzo Gustavo, que todo lo que yo pregunte o lo que pregunten las otras profesoras va a ser con respecto a lo que vimos nosotros en clase. ¿Sí? Todo con respecto a lo que vimos en clase. No te voy a preguntar cosas que yo no te haya mencionado. Por ejemplo, si te he dado un concepto o les he mencionado un concepto muy breve de funciones racionales, más de eso no te voy a pedir porque son muchos temas por esa razón. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora, ¿qué ocurre si A es menor a cero?
Si A es menor a cero, las hipérbolas tienen el siguiente comportamiento. Esto es muy importante. La hoja anterior donde estaba, digamos, plasmado la forma canónica y esta hoja, como que ya lo tienes que agregar a tu machete fijo, sí o sí. Para que ustedes tengan una mejor referencia, cuando A es positivo, o sea, el número que está arriba, las hipérbolas están ubicadas en el primero y en el tercer cuadrante. Porque esto se llama primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Vuelvo a repetir, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. O si quieres llamarlo primera región, segunda, tercera, cuarta, no, no hay problema. O sea, si vos me decís, mira, Isaías, si es positivo, tiene que estar en la primera región y en la tercera también es aceptable, pero algo más formal es lo siguiente, está en el primer cuadrante y en el tercero. Ahora, si A es menor a cero, las hipérbolas pasan por el segundo y el cuarto cuadrante. El dominio de la imagen. Sucede algo muy similar con las funciones cuadráticas. Por ejemplo, en las funciones cuadráticas o cualquier tipo de función polinómica, con respecto a las funciones polinómicas, si yo te preguntaba cuál es el dominio, vos tenías que responderme todos los reales por definición. Pero mira qué ocurre en las homográficas. Y quiero hacer una aclaración porque esto ocurrió en los cuatrimestres anteriores que se confunde, porque yo pregunto cuál es el dominio de las funciones homográficas y me terminan respondiendo que son todos los reales. Y eso es falso. Si yo te preguntaba con respecto a las funciones polinómicas, ¿qué son las funciones polinómicas? Grado 1, grado 2, 3, 4, etcétera, son polinomios. Ahí sí, los dominios son todos los reales. Pero en las funciones homográficas, el dominio no son todos los reales. ¿Por qué? Porque acordate que en las homográficas existe asíntotas. Entonces, por definición, el dominio de una función homográfica son todos los reales menos AB. ¿Qué significa AB? Asíntota vertical. La imagen son todos los reales menos la AH. ¿Qué significa AH? Asíntota horizontal. Asíntota vertical, asíntota horizontal. Acordarte que estos son valores, por eso siempre lo encerrás entre llaves, siempre. Profe, Sí, decime. ¿podría repetir eso, porfa? Ok, Gracias. de nada. Repito, me queda 5 minutos, así que no me da tiempo para hacer un ejercicio. Mejor lo aprovecho en hacerlo en el próximo Zoom y aclaro lo último que había mencionado, ¿sí? Voy a responder lo que preguntó su compañera. Quiero que lo tenga claro lo siguiente, a ver, porque sé que muchos lo están escribiendo. Perfecto. Sí, vuelvo a repetir, ¿sí? Si yo te pregunto cuál es el dominio de las funciones polinómicas, vos tenés que decirme todos los reales. ¿Y por qué? Por definición. Recuerde que funciones polinómicas son polinomios de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ahora, si yo te pregunto cuál es el dominio de las funciones homográficas, vos no me podés decir que son todos los reales, porque si vos me respondes que son todos los reales, ya esa pregunta lo tengo que considerar como inválida, ¿sí? El dominio de las funciones homográficas son todos los reales menos la asíntota vertical, menos la asíntota vertical. Y la imagen va a ser todos los reales menos la asíntota horizontal. Esto ya está definido. Esto, digamos, funciona para todas las funciones homográficas, ¿sí? Tengan claro eso. Profe, una pregunta. ¿Cuál Sí. sería la asíntota vertical y cuál la horizontal Ok, ahí en el gráfico? ok, acá en el gráfico, mira, el eje X, muy buena pregunta, y este es el eje Y. Como podés observar, las hipérbolas se acercan al eje X, mira, se acercan pero nunca lo tocan. Se acercan al eje Y pero nunca lo tocan. Lo mismo ocurre con esta hipérbola. ¿Qué significa? Que el eje X es la asíntota horizontal en este gráfico. Y el eje Y es la asíntota vertical en este gráfico. Ahora, fíjate en esta figura, ¿sí? Acá vos tenés que esto es el eje X y este es el eje Y. Y nuevamente, las hipérbolas no tocan a los ejes. Entonces, si no toca el eje X, ¿qué significa? Que el eje X es una asíntota horizontal. El eje Y, ¿qué es? Es una asíntota vertical.
¿Por qué? Porque las hipérbolas no lo tocan. Después con los ejercicios nosotros vamos a ver que en algunos casos las hipérbolas tocan los ejes. ¿Pero por qué lo tocan a los ejes? Porque esos ejes no siempre van a ser las asíntotas. Todo esto lo vamos a ver más detenidamente con los ejercicios, ¿sí? Lo único que quiero que se resalte de todo esto es que las homográficas son aquellas donde arriba es un polinomio de grado 0 o 1 y abajo siempre de grado 1. Y que sus gráficos se le llaman hipérbolas, ¿sí? Y que si A es mayor a 0, ahora te respondo, Julieta, a tu pregunta. Si A es mayor a 0, las hipérbolas están ubicadas en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Si A es menor a 0, las hipérbolas están ubicadas en el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. Y que el dominio siempre son todos los reales menos la asíntota vertical y la imagen son todos los reales menos la asíntota horizontal. Esto que está acá por definición. Si esto no lo entendés, lo vas a entender con los ejercicios, ¿sí? Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta más antes que se corte Zoom? Bueno, me parece que no, así que Alguien había consultado por el chat. sí, era lo que había preguntado Julieta sobre los cuadrantes. De nada, Julieta. Gracias también por informar. Bueno, entonces cortamos y envío un nuevo enlace por los grupos.